¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos generalmente un rato después de la cena para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Tito, el querido Manuel, el querido Rubén, el querido Ricardo, el querido Gustavo Pasaro, Adriano, Gastón Montenegro, Facundo Faraone, Fernando Asame, montón de amigos que se vienen acercando, el amigo Federais, Almafuerte, Cronos, ni hablar del querido Cobursa, Dalton, Jonathan. Bueno, el canal cuenta con la colaboración del querido amigo Gregorio Casa, que está cumpliendo, o estuvo cumpliendo, mejor dicho, años ayer. No lo saludé por cuestiones de voz, estoy un poco difónico. Si no, sí me hubiese gustado mandarle un mensaje quizás y saludarlo un poco más en forma privada. Pero querido amigo, te mando un saludo, espero que estés bien. Traté de improvisar este microfonito que es el de los auriculares, como para que quizás se escuche un poquito mejor. Vamos a ver, ya tengo pedido el microfonito humilde, pero que por ahí va a ayudar al tema del audio. Mi ignorancia me indica que tenerlo así es como cuando uno lo usa en la moto y atiende una llamada. Bueno, debería salir el sonido por ahí, quizás habría que ver de ponerlo un poquito mejor, pero es la forma que se me ocurrió. De última, quizás no se esté escuchando nada. Ustedes saben, los que me conocen, los que me siguen, que de vez en cuando, por alguna razón emocional, se me va lo que yo más quiero, que es la voz. Lo noté que ya estaba empezando a pasar. No sé si recuerdan un día que estuve trabajando en un baño, haciendo unas roscas, y en un momento una frase me llevó a interpretar un fragmento de una canción y me di cuenta que no estaba la voz. Ese fue el primer indicio de si estaba el aire, si estaba todo. O sea, había subido, bajado la escalera, había ido a buscar unas herramientas, las subí. O sea, el aire estaba, pero la voz estaba dando señales de que por unos días o en unos días quizás iba a desaparecer. Ayer verdaderamente tuve ganas de hacer la charlita, pero iba a ser muy corta y prácticamente inentendible, aún peor que la de todos los días. Bueno, como dije, el canal cuenta con la colaboración estelar del querido amigo Gregorio Casa, como también así la participación estelar del querido amigo Miguel. La verdad es un placer tenerlos en el canal. Cualquier comentario, cualquier palabra que lean de cualquiera de los dos queridos amigos es más que válida y está avalada por mí. Como siempre, contamos con la protección de mi señor San la Muerte, así que espero que lo acepten, lo quieran, lo valoren, lo respeten, dado que es el señor de la casa, el señor del terreiro. Bueno, hechas las formalidades, vamos a ver si nos ponemos un poquito al día con los temas pendientes del canal. Trabajos. He terminado, como han visto quizás, el tema de desagües, que llamamos desagües de la calle Chanas. Ahí logré mostrar una caverna, una terrible caverna de las que se desarrollan cuando los sanitarios descargan prácticamente en la tierra,
barriendo contrapiso, barriendo carpeta, barriendo todo. Si bien ese era un contrapiso un tanto pobre, pero bueno, la caverna había aproximadamente unos 40 centímetros de profundidad. Ustedes la vieron en tiempo real. Ayer la terminé, logré terminarla. Hice dos cosas a modo favor o a modo yapa, llamémosle, dado que tuvieron un buen trato conmigo y los números me cerraron perfecto. Entonces, bueno, hice dos cosas que quizás no estaban dentro de las tareas encomendadas, pero como ya estaba todo pago, no me generó mayor problema realizarlas. Sí, quizás me atrasé un poquito en otros trabajos, dado que fue, si lo sumamos, una mañana más. Esa tarea fue salvar el inodoro. El inodoro vieron que tenía un alto de 5 centímetros de concreto, o si no era concreto, estaba muy intencionado a que lo sea. O sea, vieron cuando se pasan de cemento. Bueno, el albañil barra plomero que fue antes que yo, es la única manera que encontró de hacer dos cosas: que ese inodoro quede firmemente amurado en el piso, dado que había un escalón de 3 centímetros entre una parte del inodoro y la otra. Lo tuvo que rellenar con cemento para que, bueno, obviamente quede nivelado. Lo comprendo, lo entiendo. Y la otra era, bueno, que no se hunda con señora y todo. Eh, lo difícil fue limpiarlo. Ustedes vieron. Ese video podía haber sido hablado. Lo que pasa que ya se empezaba a notar mi falencia en la voz. Entonces, bueno, decidí simplemente mostrar cómo con un martillito Inco de creo que 300 gramos es el que usé en esa oportunidad, y un cortafierrito chiquito, con paciencia lo limpié. No lo limpié en profundidad hasta llegar a la taza virgen. Lo limpié hasta que me pasaba la regla indicándome que apoyaba, que asentaba plano. Esa fue una de las cosas que hice fuera de presupuesto, dado que el inodoro había que cambiarlo. La segunda cosa que hice fue a modo gauchada. La gordita se portó bien. Compré, o sea, a cargo del cliente, los materiales sí, a cargo del cliente. Pero lo que hice, a modo atención, dado que vuelvo a repetir, estaba todo pago, fue darle una mano de negro, pintura para pisos. Le di dos manitos, una manito, llamémosle fina, va diluida con agua, es una pintura que va diluida con agua. Le di una manito fina, y cuando secó le di una mano bastante cargada, bastante chiclosa, como para que, bueno, quede todo en un paño negro y no se note, llamémosle, la reparación, que sí se va a notar que hubo una reparación, pero bueno, dentro de todo que quede lo más prolijito posible, y ya que está, que quede en un solo paño. La verdad que, bueno, hoy me han mandado un mensaje agradeciéndome y, bueno, diciéndome que todo funciona perfecto. Esperemos todo siga así. He trabajado a conciencia, he desarrollado las tareas en base a la experiencia y en base a las circunstancias del caso. Algunos amigos quizás cuestionaron un poco el uso de codos a 90. Bueno, yo repliqué lo que había. Si funcionó así 50 años, va a seguir funcionando. Después no se olviden que yo
conozco de reglamento, sé la cantidad de curvas que se pueden poner como cantidad máxima, sé la distancia que puede haber entre curvas. Obviamente, si utilizaba curvas a 45 grados, todo iba a ser mejor. Incluso tenía el proyecto, que la pieza la tengo porque la pagué yo, la compré yo. Estoy cableado, si no la iría a buscar porque la tengo acá en mi casa, porque llegué con el balde de herramientas. Eh, el ramal a 45, porque si se acuerdan, teníamos la cámara pileta en el medio del baño, como se hacía en la antigua escuela, la, la bañera enfrente y, bueno, a un costado el lavatorio, a un costado el bidet. Yo lo que había pensado, porque vi que podía quedar una curva a 90, es en el mismo desagüe del lavatorio, en el mismo desagüe del lavamanos, pongo un ramal en Y y salgo a 45 grados directamente a la bañera. Tenía que romper una fila más de baldosas, cosa que me pidieron por favor que no haga, pero hubiese quedado sin codo a 90. ¿Qué hubiésemos ganado? Justamente, que quede sin codo a 90. Los contras o las contras, y que en un solo desagüe, en un solo caño, tenemos desaguando dos sanitarios. ¿Lo has hecho así, Tano, alguna vez? Sí, por supuesto. El que no lo hizo miente. Eh, ¿Ha quedado mal? ¿Ha fallado? No, no ha fallado, no ha quedado mal. Lo que sí, cuando hay tendencia a la caída de cabello de las mujeres, quizás para destapar hay que sacar la rejillita de lo que vendría a ser la sopapa de descarga de 40, que cuando son casos así trato de armar con 50, pero bueno, no nos vamos a engañar, la cámara pileta se reduce a 40, es así, pero hay un montón de variantes para situaciones de ese tipo, pero bueno, cuando hay que destapar hay que sacar la rejillita, mandar la cinta y sale inmediatamente por la Y a la cámara pileta. También ayuda mucho a barrer el agua que viene del lavatorio en caso de usar un caño, una sola vía, para desagotar dos sanitarios. Lo ideal hubiese sido tener alineados los dos sanitarios, bidet, lavatorio, y en línea recta me quede la bañera. Bueno, ya sería apoteótico, dado que tenía corrida hasta el caño, tenía en diagonal el caño que descarga. Logré clavar dentro del de fibrocemento el de 63. Así que bueno, en base a tener eso sólido, ahí me tiré a dar la distribución mejor posible y quedó funcionando. La verdad que quedó funcionando bien. Después, bueno, como les digo y como lo vieron, llené con material, hice un contrapiso compacto, una cerecita, una carpeta compacta en la cual antes de hacer la carga definitiva puse una malla porque sostengo la teoría de que eso quizás se baje un poquito producto de la gran cantidad de agua que hay abajo. Así que bueno, nada. Ese trabajo quedó terminado. Ayer quizás me vieron haciendo de escultor, al mejor estilo viejo Jiménez con las piedras Mar del Plata. Pero bueno, no tenía demasiada voz para ir ilustrando y quizás teniendo una conversación con ustedes, mis amigos. Pero bueno, el video tuvo más aceptación de la que yo pensaba. Pensé que muchos iban a decir, no se entiende qué querés hacer, no se entiende por qué lo haces, la verdad que sos un gil, subí cualquier cosa. Bueno,
ese tipo de cosas que yo sé responder perfectamente, pero para mi sorpresa, los amigos, ustedes, mis amigos, comentaron favorablemente. A algunos se les generó la duda cómo llegó eso ahí, cómo llegó ese cemento, ese material ahí. Y bueno, yo tenía guardado unos 9 minutos de cuando inicié las tareas en ese domicilio. ¿Qué pasó? Yo lo quería grabar a toda costa en tiempo real de una sola tirada. Y estaba manipulando el celular para protegerlo un poco, dado que estoy siendo demasiado ingrato con este celular en cuanto a su trato. Y quería protegerlo un poco, ponerle una toalla debajo y seguir grabando en tiempo real. Iban a ser creo que fueron 2 horas y media ese día, quizás iban a ser 3. Bueno, cuando se me cortó, me recalenté y digo, no grabo nada. Después dije, sí, grabo. eh, no voy a seguir desarmando ni rompiendo. Entonces, bueno, la parte donde se ve el inodoro amurado y yo sacándola no se subió en su momento. Lo subí creo que ayer. Busqué en la galería, estaba el video, dije, le voy a mostrar a los muchachos de dónde viene este tema, que también tenía miedo de que se me parta al sacarlo. Podía ser una posibilidad. Pero bueno, siempre supe que la adherencia del cemento en mosaicos, si bien es buena, pero uno lo tiene que rayar previamente para que penetre. No lo habían hecho, hicieron el bodoque de cemento y lo sentaron arriba. Calculo que lo deben haber cuñado para que se mantenga niveladito hasta que seque y después lo deben haber soltado, lo deben haber liberado. Eh, bueno, lo logré sacar. Quiero que sepan que ese inodoro tiene por lo menos un alto así de cemento dentro. Yo lo limpié hasta que me pasó la regla indicándome que estaba plano e iba a apoyar plano. Así que bueno, eso es más o menos el cierre de ese trabajo. ¿Qué pasa con la obra ATR Tano? La obra ATR hasta la semana, lo que queda de esta semana, más la semana que viene, muy probablemente no vaya. Muy probablemente no vaya. Sí, estoy contratado, sí, sigo en contacto, sí, paso a ver cómo están los muchachos, pero no estoy yendo todos los días porque me estoy dedicando a lo que es el trabajo de plomería, de agua fría, agua caliente, más, llamémosle, todo lo que se cruzó en el medio, desagües, electricidad, gas, y tengo que serle fiel a ese cliente. Estar en la obra, mediodía, tomando mate con los muchachos y por ahí quizás haciendo alguna canaleta para no sentirme un vago, un inútil, prefiero estar desarrollando las tareas correspondientes a este muchacho que verdaderamente no tiene demasiadas vueltas, lo que se le dice acepta, que lidiando con el chanta, que si bien se ganó el aprecio, pero bueno, este muchacho, Alejandro, que es el dueño de donde le estoy desarrollando las tareas que hablamos, verdaderamente se lo merece. Incluso, incluso, me pidió si por favor lo podíamos tener más o menos redondeado. Yo les comento que bueno, ayer no, porque fui a terminar el tema este, pero vengo yendo desde la mañana hasta las 2, las 3 de la tarde al domicilio de Alejandro. Eh, los avances son grandes, ya estoy en condiciones de ir con los caños hacia arriba, hacia el tanque. Ya tengo armado el colector, armado, presentado. Lo vamos a armar juntos, lo vamos a armar en un videíto, dado que bueno, es un contenido interesante. Se va a armar en diámetro
38, 1,5 pulgadas, como para que quede todo bien abastecido. Compró en el pasado una Rowa, una bomba interesante. Yo pensé que había comprado una de esas de 2 baños, se la pensaba poner a la entrada del termo. Bueno, cuando me dijo, ahí te dejé la bombita, porque bueno, cuando yo llego él ya se fue, ahí te dejé la bombita, claro, encuentro una Rowa Tango 9, digo, apa, bueno, vamos a tener que modificar ese colector, dado que la quiero instalar para que quede, a ver si acomodamos el cablecito, ahí, bueno, para que quede algo como corresponde. Ya mañana voy a estar en condiciones de tirar los caños para arriba. Hoy he avanzado bastante. Ya salí de la cocina, hice los cruces para el lado del lavadero. Se me cruzó una columna en el medio que era obvio que iba a estar ahí, pero no la quise, pensé que era más finita. Pensé que era más finita y que estaba metida la pared. Es una pared de 30, pensé que estaba metida un poquito más adentro, me iba a dar para hacer la maniobra. Bueno, tuve que hacer llamémosle una U de unos 15 centímetros, que no perjudica, no afecta, y me queda justo para poner las T para salir hacia arriba. En una T, yendo a buscar agua fría para el circuito de agua fría de lavadero y cocina, y en la otra T, que sigue su recorrido obviamente, llevando agua caliente a lo que vendría a ser baño, planta alta, y baño planta baja. Dado que, como en algún momento he comentado, quizás hasta el cansancio, va a haber una bajada de agua fría para lo que es cocina, lavadero, una bajada de agua fría para lo que es baños y una bajada para termo. También va a contar con una provisión de agua corriente. Mañana tengo que armar esa parte, ya va a empezar a quedar listo. Después seguramente le haga un escaloncito de unos 7 u 8 centímetros al termo para que no quede apoyado en nivel piso terminado. Unos 7 u 8 centímetros me parece lo lógico para apoyar el termo. Y bueno, ya tengo lista la parte de gas. Tengo la derivación con un taponcito. Habría que hacer los niplecitos y salir afuera y llevarle gas. Y me va a quedar la parte de electricidad, que la voy a desarrollar en breve. La idea que tengo es esta semana dejar todo más o menos listo, y la próxima semana ir ambiente por ambiente donde estuve trabajando, tapando canaletas, conectando griferías, en fin, haciendo las terminaciones de cada uno de los ambientes que estuve trabajando. Baño planta baja, baño planta alta, lavadero, cocina y obviamente lo que sería terraza, que voy a estar trabajando. Todavía no estuve para subir, bueno, el tanque y ese tipo de cosas. La idea es para la comunión del chico, esté más o menos presentable la casa. Mi responsabilidad llega hasta que esté todo funcionando y revocado. Después, bueno, él sabrá si en el futuro le pone cerámicas, él sabrá, ya escapa a mí. Si me encomienda la tarea, bueno, lo haré. Ese es el resumen. Después, bueno, en el taller siempre hay trabajo, estoy al día, afortunadamente. Pero bueno, vamos a lo que vinimos. Aprovecho, no, me fui por las ramas, pero bueno, Gregorio, amigo, te mando un abrazo. Cumplís años el mismo día que, si es el 17, que una de mis parejas, el 17 de septiembre, y Alicia, la que fue mi madre biológica.
Mi vieja fue mi abuela. Saludos, feliz cumpleaños. Bueno, vamos a lo interesante. Hace un rato estuvo el distribuidor de Total, que todos saben que conozco, y me trajo algunas unidades HDVer que yo ya había pedido en otra ocasión. Y bueno, hoy me avisó que las tenía y me las trajo. Quiero que sepan que no es tan económico como Watford, pero va muy bien. El precio, la calidad a la vista se ve linda, pero todavía no las he probado, dado que quiero poner los elencos como corresponde en las cartucheras, en los bolsos y ya salir con los elencos al trabajo. También tengo algo de Watford que he ido a buscar, la verdad contento, ahora la vamos a ver también. Y entre paréntesis, y no me quiero olvidar de esto, dado que a veces la cabeza por ahí me lleva por otros lados, qué bien que van las Stilson, y cuando digo Stilson me refiero a este tipo de llaves, qué bien que van las Stilson de la marca Total, muy buenas, la verdad. Si quieren comprar Stilson, necesitan comprar Stilson, creo que este es el momento. Si no bajan la calidad, en el futuro veremos, pero por el momento les vengo dando una paliza terrible a la de 10 y a la de 14 y se la bancan bárbaro. Bueno, ya que la vieron, de la mano del mismo distribuidor de Total, como todos saben, devenido en distribuidor de HDVer, yo había pedido que me traiga Stilson y no es la que vieron el otro día, la del otro día era de 12 pulgadas, esta es de 14. Bueno, me trajo una de la línea HDVer para empezar a probar con su hermosa presentación, con su cadenita, la verdad muy linda. Vamos a usar, siempre que hago esta maniobra se cae todo, pero bueno, vamos a agarrar un alicatecito, vamos a cortar. Muy linda la pulserita de... La verdad que son muy lindas herramientas y ahora les voy a contar una curiosidad que también está bueno para los amigos que por ahí les interesa aprovechar. El peso de la herramienta, la verdad que indica que debería ser de calidad. Ya la vamos a probar en el trabajo, ya la vamos a probar en acción. Si no lo hago hoy, inmediatamente, dentro de un rato, mañana, cuando esté más recuperado, vamos a separar los elencos porque, bueno, se dio la circunstancia de que estoy trabajando en 3 lados con herramientas en las que me puedo manejar con baldes, como todos. No sé si muchos de ustedes, muchos de nosotros, los no chetos, llevamos las herramientas en baldes de 20 litros. Yo tengo baldes de 20 litros, pongo masa, cortafierro, nivela, moladora, agujereadora, destornilladores, quizás esas unidades que se pueden perder, que son más de mano, las pongo en una cartuchera, en un qué sé yo, por ejemplo tengo estos blisters, estos tapercitos donde pongo unidades que después van a parar al balde. Y dentro del balde está ahí, bueno, la cajita de herramientas. Pero generalmente la tendencia es llevar la masa, el nivel, la plomada, bueno, lo que se necesite, las Stilson o las llaves para caños, paraditas en el balde de 20 litros. De pintura estoy hablando. Eso hacemos los no chetos. Los chetos, obviamente, tienen el bolso, que no me sale el nombre ahora, pero es una especie de blackout, no sé. La verdad que los chetos
Cada día los tengo más montados en los... Llévense este paquete para Mendoza. No existen seres más despreciables que ustedes. Ustedes son la vergüenza. Son la vergüenza. En lugar de apoyar a la gente que trabaja, de mostrarle que se puede salir adelante comenzando con poco... Nah, me calenté, pero no importa. Ya está, ya pasó. Bueno, en el balde llevamos la cuchara, todos llevamos una cuchara. Y hablando de cucharas, vieron que estoy en esto de renovar mis cucharas, dado que quiero jubilar algunas. Por ejemplo, quiero que la amarillita ya se jubile. Tengo otras más dando vueltas. Y bueno, eh, vamos a ver qué tal se comporta esta de la marca Jadever. De hecho, vieron que compré dos ya, pero no eran de estas marcas. El mango, la anatomía, la ergonomía del mango de la cuchara es muy similar a si agarraran un rodillo. No es el de madera clásico que estamos acostumbrados, que él sí lo hace bastante más cómodo. Vamos a ver qué resistencia tiene. Por lo pronto la soldadura se ve linda. Bueno, muy acerada que digamos no es, pero vamos a ver. Esta es una cuchara número 6. Yo trabajo cómodo con cucharín, cuichino, como nos gusta decir a los italianos, el cuichino, que es la de 4,5, la de 6, la de 7 y la de 8, trabajo bastante bien. Después, bueno, están las de punta recta, las cuadradas. Alguna que otra vez he comprado una de 8 en mis principios, ¿no? Y no me iba bien, no me iba bien para determinados trabajos. Cometí la osadía de dibujarla más chica y cortarla a la medida que yo consideraba que me era útil. Anécdotas, perlitas. Bueno, compré, dado que estaba no necesitando, pero bueno, era uno de los ítems que me propuso traer. Este juego de llaves Allen largas, confeccionadas en acero cromo vanadio, de 1,5, 1,5 mm, 1,5 a 10, sin el sistema de bola que me parece tan ridículo. Y bueno, muchos amigos apoyan y bancan y respeto su gusto, pero para mí no hay nada más ridículo que el sistema de bola. Sí, hay algo más ridículo que el sistema de bola. Destornilladores Allen. Los destornilladores Allen para mí no sirven para nada, salvo para arrimar el tornillito, porque apretarlo no lo apretás. Así que bueno, nada, contento con estas unidades. Quiero que vean esto, porque esto es una perlita. Son muy poquitas las marcas que vi que la trabajen. Robust, por ejemplo, que me encanta, no la tiene. Esta es una de 10, una Steel Seaton de 10, pero quiero que sepan que hay de 8 también. Hay de 8 y quedó en traerme una. Así que bueno, nada. Tengan en cuenta de esa perlita. Jadever trabaja con Stilson de 8 pulgadas. 8 pulgadas a veces es necesario una herramientita de esas con buena apertura, buena mordida, pero corta. Así que nada, esto es lo que les quería mostrar de Jadever y de Watford. Hoy fui a buscar, dado que la tenía pedida y la tenía pagada. Observen la presentación, esto no es cualquier cosa. Miren que la vamos a abrir juntos. Viene con su cadenita también. Una llave para caños de 1,5 pulgadas. Watford.
llave para caños de 1,5 pulgadas, con, la verdad, escaso juego. El seguro para que no se salga la tuerca de registro, con una apertura máxima. Tendría que tener algo para medir, como los chetos, pero bueno, la apertura máxima es esta. La verdad, es una linda herramienta, muy similar, la tendría que comparar, pero muy similar a lo que es la línea Robust, que se la banca toda. Créanme que se la banca toda. Tengo Robust de esta medida, más chicas y más grandes, que ya no tienen dientes y siguen trabajando. Así que bueno, vamos a ver qué tal se comporta, esta llave de para caños Wadfow o la sueca, como viene en el, en el, bueno, en el catálogo que yo he leído mediante PDH. La verdad, una herramienta que me gusta. Vamos a ver cómo se comporta. Yo confío que bien, pero esto no es más que la mera presentación de la unidad. Así que nada. Bueno, para los amigos que... Hay un amigo que me viene consultando, un seguidor, un suscriptor, no sé si está suscrito, que me viene pidiendo reiteradas veces que haga un video con algunas unidades un año después. Medio que tenía un poco de reparo en hacer eso, porque el amigo Gregorio incorporó en su canal lo que yo llamo la toma de contacto definitiva o la devolución definitiva sobre su experiencia con unidades. Yo generalmente lo hago, no tan marcado, por ahí ustedes la van viendo, cada vez que limpiamos las herramientas o acomodamos las herramientas, les voy dando una devolución, o si me preguntan en los comentarios qué tal va tal herramienta, yo lo menciono, lo cuento, lo digo, y bueno, nada. Sí, quizás lo haga, no quiero que suene a plagio, del canal del amigo. Por ahí haga la devolución de determinadas unidades algunos meses después de trabajos exhaustivos. Ustedes vieron que hay días que se trabaja muy tranquilo con las herramientas y hay días que verdaderamente hay que darles lindo. Tema de Hilson, vuelvo a remarcar, todavía no sé qué calidad será esta, cómo viene. A lo que es el tacto, promete, la verdad que promete. Bastante delicada en sus terminaciones, una linda unidad. Las de la marca Total 10 y 14, que vienen con una especie de forro, de grip negro acá, que se va gastando con el tiempo, se va rompiendo. La verdad, le he dado con ganas, y se las han aguantado las dos. Es más, en algunos momentos, por cuestiones de espacio, la de 10 se hacía solidaria a la de 14. O sea que la que bancaba era la de 10, la palanca de la de 14. O sea que son buenas, al menos en este momento, al día de la fecha. Está bien, lean la letra chica. Si ustedes le ponen 2,5 metros de caño y se ponen a hacer fuerza, muy probablemente se rompa. Todo va también en la intencionalidad que tengan. Si la idea es que la herramienta dure o que la herramienta se parta. Puede pasar que se parta. A mí se me han partido en la mano, me han explotado como pochoclos, me ha explotado como pochoclo una de recontranombre. Pero bueno, picos del oro se me han doblado como un moño, pero literalmente. Yo no sé,
el uso que yo le doy es el que ustedes vieron cuando las cosas se complican. Sí lo podría haber calentado, sí podría haber hecho un montón de maniobras que un tipo con 35 años de trabajo ya conoce. Créanme que ya lo conozco el tema. Pero la idea a veces es mostrar en situaciones críticas qué hacer, cómo resolver. Un muchachito que recién empieza, por ahí no tiene la garrafa, por ahí no tiene el soplete, tiene que recuperar una rosca igual para poder seguir añadiendo tramos o reemplazando tramos. Y bueno, tiene que aflojarla por las buenas o por las malas. Así es como se trabaja en la vida real. Sé que hay maniobras, como dije, tipo con 30 y pico de años de trabajo, lo sabe. Como me cargaba un amigo, me decía, ¿cómo te gusta renegar? ¿Cómo te gusta hacer fuerza? No, no es que me guste. En algún lado lo tienen que mostrar. En algún lado lo tienen que mostrar. Jugando arriba de una morsa y en un momento hacer un video diciendo, me posiciono como corresponde, me posiciono bien, tirando de profesor, como para impresionar a alguien, que no impresionan a nadie, o al menos a mí no, porque he hecho callar a muchos giles de esos, que parecían saber. Pero bueno, nada, ya está. Vamos a dejar ese tema ahí, así no se aburren. Aprovecho y le mando un saludo al amigo Ubaldo, el amigo Ubaldo enemigo de todo esto, pero el chapa chapa no puede faltar. Bueno, respondí lo de los videos con toma de contacto un año después. Voy a ver si lo hago. He visto el video donde el amigo Gregorio me da el visto bueno para hacer para comenzar la toma de contacto. La toma de contacto iba a comenzar de todas maneras. Pero para ir haciendo las devoluciones parciales de cómo se comportan las herramientas. Para llegar a eso, primero tengo que armar los elencos. Tiene que ser en forma ya. Si no es hoy, es mañana, pero las herramientas las necesito utilizar y si no voy a seguir con el récord de la crotera como vengo, porque hay lugares donde no amerita llevar la caja. Entonces pongo unidades dentro de una bolsa. Hay una época de la vida que uno ya no tiene problema en llevar las unidades dentro de una bolsa. El respeto ya se lo ganó. Cuando uno es un pibe y cae con la herramienta en una bolsa, no está bueno. No está bueno porque todo entra por los ojos. Puede ser una eminencia, puede ser el mejor dentro de tu capacidad y tu edad, pero la imagen a veces también ayuda. Yo no siempre tuve caja de herramientas. A veces he tenido que llevar en algunas cartucheras de jean, tela de jean, que me preparaba mi vieja que cosía bolsas con la Singer, me hacía una especie de cartuchera con cierre, y bueno, quedaba más prolijito. Pero bueno, eran otras épocas. Yo obviamente tengo caja, tengo balde, tengo todo. Pero me gusta la fidelidad a los amigos de si dije, vamos a armar los elencos que van a empezar a trabajar de ahora en adelante, quiero hacer ese contenido y que lo tengamos y que lo veamos y que después comenten, yo hubiese puesto esta acá, la otra allá, dado que he ido juntando algunas unidades de Watford, de Jadever, para comenzar a probar, ¿no? Así que bueno, nada, si no, soy uno más de los que muestra y no hace nada. Estas herramientas van a comenzar a trabajar en breve, en brevísimo. De hecho, la masa de 2 kilos total, quizás ya mañana se vaya a cumplir tareas, dado que necesito picar en hormigón y con la de 1,5 kilos, no lo estoy, o sea, es efectiva, va,
Acá está el asunto. Pero la masa necesita más peso. Necesita más peso. Es así. Hay una masa para cada cosa. Si no, lo único que logramos es remachar el cortafierro y remachar la masa. La masa que estoy trabajando en estos momentos es de la marca Azurra, de 1,5 kilos. Tengo las de Robust, tengo masas. Pero la que estoy utilizando en este domicilio es particularmente marca Azurra. ¿Azurra es? Sí, Azurra. De 1,5 kilos. Yo sé que ya está para jubilarla. Está para jubilarla. No por nada, no se mueve. Pero ya está. Ya cumplió las horas de trabajo. ¿Y por qué no te llevas otra, Tano, y te dejas de joder? Porque es la que empezó en el trabajo y considero, siempre fui de la misma idea. Herramienta que comienza un trabajo, se jubila al terminar el trabajo. Salvo que detone antes, ¿no? Que se rompa, que pase algo, pero generalmente la jubilación de las herramientas es cuando se termina el trabajo en el que está desarrollando. Algunos dirán que soy una persona mística, ya me lo han dicho, sos un místico, estás inclinado a las artes negras, a las cábalas, a esto, al otro. No, son ideas. Las herramientas hay que incorporarlas a uno nuevas. Las que vienen con la energía del dueño anterior, del técnico anterior, de quien las manipuló antes. Para mí es así. Segundo, herramienta que empieza en un trabajo, herramienta que termina ese trabajo. ¿Por qué? Porque es así. Si venís siendo exitoso en ese trabajo, de la mano de un elenco determinado, y ese elenco no presenta fatiga, no presenta signos de daño, no está siendo exigida por encima de sus capacidades, terminalo con ese equipo, con ese elenco. Había, en términos futboleros, creo un dicho que decía, equipo ganador no se toca. Bueno, algo parecido pienso yo, pero con las herramientas. Si estoy trabajando con la CESA y me viene dando resultado en ese domicilio, en ese trabajo, no tiene mucho sentido que lleve esta. Al menos que termine las tareas y arranque en otro lado, ya me voy con esta. Esta ya tengo otros lugares para ir y probar. Espero que se entienda. Dentro de mi locura, créanme que yo sé lo que pienso. La verdad, sinceramente, ya muchas herramientas ver para comprar no quedan. O sea, no es que tengo todas compradas, pero hay, por lo que vi, por lo que estipulo, dos calidades de pinzas, las cuales manejamos las mismas con el amigo Gregorio, que son el segmento cromo vanadio. Ya la mostré el otro día, la tengo por acá. A ver. La tengo acá, producto de que, bueno, hice la charlita y como prometí armar, no sé dónde está. Bueno, hice la charlita y como prometí armar los elencos juntos, no la llevé al taller. Entonces tengo todo acá, pero no la estaría viendo en este momento. Para que se ubiquen de cuál les estoy hablando. Bueno. Ya va a aparecer. Pero bueno, muy linda pinza, una muy linda unidad. La que yo tengo es de 7 pulgadas. Ahora me quedé pensando porque debería estar acá, pero quizás se fue para atrás entre medio de algunas unidades que uno por ahí tiene dando vueltas acá. Y estas son las ventajas, las bondades de ser soltero, vivir solo, porque no podría tener en la alacena herramientas, estaría comprometido o algo.
acá está, yo sabía que está. La calidad que manejamos con el amigo Gregorio más o menos es esta, que es la profesional, la de cromo vanadio. Creo que hay una más liviana, más liviana. Bueno, ahora mostrarla un poquito, Tano, ya que hiciste tanto despelote. Bueno. También está el alicate de cuerda de piano, unidad linda para armar un equipo de electricista. Está bueno. Y después ya quedaría para comprar, bueno, las francesas de apertura superior. La verdad que sacándole el tema del juego, la de 8 pulgadas tiene mucho menos juego que la de 6. La de 6 tiene juego, tiene juego. La de 8 es más ajustada, está más ajustadita. Y la línea de francesas común que yo he mostrado, la verdad que está buena. Se pueden asemejar mucho a una total. Después la vamos a comparar. Ya una vez que estén las unidades trabajando, hay un montón de contenido para hacer en base a estas unidades. Comparativos de toma de contacto, de desarrollo. La verdad que está muy interesante. He notado y lo he hablado con el distribuidor, el amigo distribuidor de Total, devenido en Jadever, porque vi en su estado que puso la lista de llaves francesas o prusianas. A mí también me gusta decirle prusianas, pero bueno, acá le llamamos francesas. En el industrial le llamábamos prusiana, llave prusiana. Después medio la arreglaron con lo de ajustable y después, bueno, siempre francesa, fue la francesa. He visto el estado del distribuidor y hoy lo hablábamos personalmente, puso las francesas 6, 8, 10, 12, bueno, de total, y abajo la descripción, el precio, las pulgadas y cuánto abre, la apertura máxima. Y me llamó mucho la atención que la de 6 pulgadas, por ejemplo, abra 24 milímetros. Cosa que le pregunté, le digo, ¿cómo puede ser que una de 6 pulgadas abra 24 milímetros si estamos con una de 6 pulgadas estándar, más que 19 no va a abrir? Y me dice, no, vas a ver. Me manda una foto de la escala y la escala llega hasta 25. ¿Qué les quiero decir con esto? Que muy probablemente en algún momento Total saque alguna unidad de apertura superior. OJ. Son percepciones personales, pero posiblemente se dé de que Total saque alguna línea, porque si no, ¿qué sentido tiene poner en la escala? Por ejemplo, estuve revisando la de 12 pulgadas, la última que compré, la de 12 pulgadas, la de la escala milimétrica o la escala métrica que trae para ver la apertura, tiene hasta 45, abriendo una capacidad máxima de 35. ¿Para qué quisiésemos todos esos milímetros de más? Para mí se viene un cambio de modelo. Voy a estar atento porque me interesa las francesas de apertura superior. Bueno, espero les haya gustado la charlita, espero les haya resultado interesante las unidades. Voy a ver si en un rato separo las herramientas y armamos los elencos, si no más tardar mañana. Pero bueno, los puse al tanto más o menos de lo que fue el día, de lo que es la cotidianeidad y nada. Creo que la voz ya levantó una temperatura que está volviendo. En alguna oportunidad les voy a contar mi época de cantante, cantor, donde la voz era algo fundamental, obviamente.
Pero, y muchos de acá se acuerdan, saben de esa época. Estoy hablando de la adolescencia, cuando todos soñábamos con por ahí no vivir de la música. Todos teníamos nuestro estudio, nuestros trabajitos, apuntábamos a otra cosa, pero sí era lindo saber que quizás de algún club, un sábado a la noche, hacer con la banda un show, llevar la guitarra a lo que llamábamos un asalto. Bueno, esas cosas de adolescencia. Ya después algún día les voy a contar. Tenía buena voz, sabía algo de música, eh, pero de un día para el otro la voz me abandonó. Quiero que lo sepan. Bueno, me fui por las ramas, hablando, como decía Unamuno, disculpen que hable tanto de mí, lo que pasa es que soy el hombre que más conozco, entonces hablo. Espero que tengan unas buenas noches, les mando un saludo grande y muchísimas gracias por el apoyo al canal. Como digo siempre, este es un canal humilde, orientado a los obreros. Para canales chetos ya saben dónde dirigirse. Y bueno, nada, los chetos que vienen a tirar cucharazos de materia fecal, llévense este paquete para Mendoza y vayan a sobar partes, por ejemplo las peladas de sus ídolos. Saludos.